No cabe duda que Río 12 tiene, yo creo que a algunos de los mejores cronistas de su estado, y en medios es una ricura leerlos, de verdad, porque son de los que exponen la realidad, y lo han hecho desde siempre, desde que gobernaba el PRI, el PAN y ahora con la secta. Y uno de estos cronistas, que yo así le llamo, es un gran reportero y periodista, Omar Garfias, publicó el día 28 en la versión impresa su columna, después la subieron el día de ayer a la web. Esta columna incluso hasta lo menciona, está dedicada a la estupidez que dijo un palero, que no podemos decir que sea periodista. ¿Se acuerdan lo que dijo el payaso Lord Molecula hace unos días en el circo grotesco de las mañaneras? Aquello de que pues, era una percepción que estaban provocando los medios en la ciudadanía, porque él pudo viajar de Mazatlán a Culiacán por carretera y no le pasó nada. No le pasó nada, la culpa es de los medios. A ver, de hecho les digo, Omar Garfias lo menciona a él en la columna. El título es muy bueno, es una pregunta. ¿Se jodió nuestra vida cotidiana? Escuchen los datos. Dato mata relato. Por ahí le avisan al patético personaje ese. Más de un año de balaceras y persecuciones en horario escolar dentro, al lado y en el camino al salón de clases. En consecuencia, el 38% de los sinaloenses consideran las escuelas un lugar inseguro. En todos los años donde el INEGI ha medido este problema, nunca antes había sido tan grave. En la administración del tal Rocha Moya ha crecido 23 puntos porcentuales. El lugar de la felicidad infantil aquí es el del miedo. En el mismo sentido, la mitad de la población considera inseguro ir a un parque. Es información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Otro problema que alcanza en este año su mayor nivel en la historia es el de la violencia policíaca contra ciudadanos. Ojo con esto es muy grave. La estadística nos indica que ante las actividades del crimen organizado no hay suficiente protección ni para los niños, pero sí un endurecimiento en el trato a las personas que no están vinculadas a la delincuencia. Para cuidar su vida, el 44% de los sinaloenses ha dejado de visitar parientes o amigos. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rubén Rocha Moya, el tamaño de tal problema era del 17%. Podemos concluir que las acciones de apoyo, la unión y consejos entre familiares y amigos pues han mermado, con lo que ello implica para la vida de las personas y de la comunidad. Pues sí, si ya no los visitan, pues todo eso es en deterioro, ¿no?, de la propia comunidad, de las familias. Pero hay más. Para cuidar su vida, el 43% de los sinaloenses ha dejado de ir al cine. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración del delincuente Rocha Moya, el tamaño de tal problema era de 18%. Garfias no le dice delincuente, yo sí. Para cuidar su vida, el 42% de los sinaloenses ha dejado de tomar un taxi. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rocha Moya, el tamaño de tal problema era de 20%. Para cuidar su vida, el 42% de los sinaloenses ha dejado de salir a caminar. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rocha Moya, el tamaño de tal problema era del 19%. Para cuidar su vida, el 41% de los sinaloenses ha dejado de viajar por carretera a otro estado u otro municipio. Nunca antes
se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración del doctor Rubén Rocha, el tamaño de tal problema era de 13%. Para cuidar su vida, el 39% de los sinaloenses ha dejado de salir a comer o a cenar. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rocha Moya, el tamaño del problema era del 13%. Para cuidar su vida, el 33% de los sinaloenses ha dejado de ir al estadio. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rocha Moya, el tamaño del problema era del 13%. Para cuidar su vida, el 31% de los sinaloenses ha dejado de frecuentar centros comerciales. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rocha Moya, el tamaño de tal problema era del 12%. Para cuidar su vida, el 28% de los sinaloenses ha dejado de usar transporte público. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rocha Moya, el tamaño del problema era del 15%. La violencia ha truncado la actividad económica, la producción, los servicios, los empleos y los ingresos del pueblo de Sinaloa. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, alrededor de 40,000 jóvenes se incorporaron al mercado de trabajo por haber egresado de sus estudios universitarios o por tener necesidad. La economía estatal no generó los correspondientes empleos. Al contrario, el IMSS reporta 6,674 trabajadores registrados menos en ese periodo. Para cuidar su vida, el 22% de los sinaloenses ha dejado de ir a la escuela. Es que esto es una locura. Nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto en este comportamiento. Cuando inició la administración de Rocha Moya, el tamaño de tal problema era del 2%. Huyen de la escuela buscando seguridad. La inseguridad erosiona los vínculos entre los miembros de la sociedad de Sinaloa, nos aísla, nos aleja, obstaculiza que cooperemos, que colaboremos. Las sociedades que pierden los vínculos, los lazos entre ellos, lo pagan caro. Pierden fuerza para producir más y para vivir mejor. Priva la desconfianza y el deseo de estar en otra parte. Sí, se jodió nuestra vida cotidiana. INEGI nos dice que no es un problema de comunicación. Se equivocan García Harfuch y Lord Molécula. El instituto nos informa que en los últimos 10 años la población del estado nunca había estado tan enterada como ahora de los operativos, el patrullaje y la vigilancia. Ello prueba que no es un problema de percepción, es un problema de realidad. El pueblo sabe lo que hace el gobierno, pero también siente en carne propia las consecuencias de la ineficaz estrategia. Otras sociedades se han reconstruido. Durango, por ejemplo, logró reducir paulatinamente su tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes de 7.6 en junio de 2009 a 0.46 en julio pasado. No se rindieron, no dejaron de hablar del tema, siguieron exigiendo, protestaron, desconfiaron, vigilaron, denunciaron, se juntaron, reclamaron, propusieron, hasta que lo lograron. Su primera tasa de homicidios con cifra de menos de 2 fue en 2012, de menos de 1 en 2015. Es posible tener una vida con paz y seguridad. Brutales los datos, es que es brutal. Es un horror lo que está pasando en Sinaloa. Y la forma en que lo minimizan desde el gobierno es asquerosa. La manera en que el estúpido fue a decir semejante tontería era como para agarrarlo a cachetadas ahí. Ahí están los datos. Son los datos de la ENVIPE, de la encuesta que realiza el INEGI. Son datos oficiales que desmoronan y desmontan la patraña del arrastrado Lord Molécula.